¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos desde el Hotel Real, donde da inicio en unos minutos una nueva edición de Foro Ser Cantabria, la que inaugura esta novena temporada. Como invitado hoy Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, con una conferencia que va a llevar por título Crisis política hacia la España federal, una pregunta a la que seguramente intentará de dar respuesta a lo largo de esta intervención y a lo largo de las preguntas que después, como es habitual, puedan ir surgiendo. Un día que tanto en el ámbito de la política nacional como en la política regional está lleno de mucho interés, está plagado de noticias, y este foro es hoy punto de encuentro de muchos de los protagonistas de las mismas. Escuchamos ya al director de la cadena SER en Cantabria, Joaquín Fernández Carvajal. Cántabra, bienvenidos y buenos días. Lo primero, como siempre, agradecerle su presencia aquí en el Salón Regente del Hotel Real, donde nos encontramos, y a los que nos siguen a través de la radio, a través del 1485 de la onda media, y a los que nos ven en internet en www.sercantabria.com. Hoy abrimos la nueva temporada, la novena temporada ya, del Foro Ser Cantabria, y lo hacemos con un tema de máxima actualidad tras lo que está ocurriendo en Cataluña y con la actual estructura territorial de España tan contestada desde algunos sectores, sobre todo en los últimos meses. Hoy nos acompaña Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, un hombre de gran bagaje político que seguro que nos aportará muchas luces para el futuro bastante incierto de nuestro país. Muchas gracias, señor Sartorius, por haber aceptado nuestra invitación. Antes de su intervención, quiero recordarles que el Foro Ser Cantabria está organizado por la cadena SER en colaboración con Cantabria Campus Internacional y con la colaboración de Naturgas Energía, Sodrecan Gobierno de Cantabria, Hotel Real, Ola Stream y Beyond Worldwide, antigua Sarwell. Saben que ha cambiado de nombre. A la próxima vez le diré, la dejaré llamar solo Beyond, porque lo de Worldwide me cuesta un poco. También en representación de nuestros colaboradores se encuentra en la mesa de ponencia hoy por la Universidad de Cantabria su vicerrector de Cultura y Participación Social, Tomás Mantecón Movellán. Muchas gracias, señor Movellán, por acompañarnos. Nuestro ponente, como les decía, es Nicolás Sartorius, que es abogado, periodista y natural de San Sebastián, donde nació en mayo de 1938. Activo militante antifranquista, fue cofundador, junto a Marcelino Camacho, del sindicato Comisiones Obreras y miembro del Partido Comunista de España. Fue detenido y condenado en varias ocasiones por su militancia política durante la dictadura franquista. En total, pasó 6 años recluido en prisión. Fue miembro del secretariado, del Comité Ejecutivo y del Comité Central del Partido Comunista de España. Participó activamente desde Comisiones Obreras en las negociaciones políticas durante la transición española. Ha sido diputado en el Congreso en la segunda, la tercera y la cuarta legislatura por el Partido Comunista de España y por Izquierda Unida. Después se unió a la corriente Nueva Izquierda, que terminó por constituirse en partido político como Partido Democrático de la Nueva Izquierda, la mayor parte de cuyos afiliados terminó por integrarse en el Partido Socialista Obrero Español. Apartado de la actividad política partidaria desde el año 1994, se dedica a escribir. Colabora en periódicos como El País y ha dedicado los últimos años al análisis de la política internacional y de seguridad. Es autor de varios ensayos como Un nuevo proyecto político, Carta a un escéptico sobre los partidos políticos, La memoria insumisa, El final de la dictadura, La conquista de la libertad en España, Una nueva globalización, propuestas para el debate y la acción exterior de España. Como les decía al principio, en la actualidad es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. Su charla de hoy, su ponencia, lleva por título La crisis política y se pregunta hacia una España federal. Antes de cederle la palabra, quiero, como siempre, recordarles que en sus mesas tienen unas tarjetas en las cuales pueden hacer las preguntas que deseen a nuestro invitado de hoy. Me ha dicho que iba a ser muy corto en su primera exposición porque le interesaba más las preguntas que los aquí presentes, los aquí reunidos hoy, tengamos a bien realizarle. O sea que les invito
de verdad a participar porque ha dicho que, como Piqué, está dispuesto a responder a todas las preguntas que se le hagan. Ya sin más, señor Sartorius, cuando quiera, tiene la palabra. Buenos días, presidente, amigas, amigos. Gracias al director de la SER por invitarme. Ya sabes que he trabajado algún tiempo en la SER, ¿no? Y creo que no me despedisteis, sino que, bueno, aquello acabó. Y voy a hablar, efectivamente, cuando preparé esta conferencia, la titulé así, la crisis política, pero los acontecimientos van tan rápidos que hoy yo creo que estamos ante una situación que va mucho más allá que una crisis política. Tenemos una crisis de Estado, tenemos una crisis de la democracia, y una de las primeras cuestiones que me gustaría dejar claro, porque no lo veo claro en otras esferas, es preguntarse ante qué estamos. Porque si no acertamos en el diagnóstico de ante qué tenemos en este momento en Cataluña, es difícil que acertemos con el remedio. Es decir, los buenos médicos lo primero que tienen que hacer es hacer un buen diagnóstico, porque si no es imposible acertar. Y yo estoy muy preocupado con esto porque oigo cosas que no tienen nada que ver, en mi opinión, con lo que tenemos delante. Aquí se han dicho banalidades como esto es un soufflé, ya caerá el soufflé, ya bajará el soufflé. Se han dicho banalidades como, bueno, no habrá referéndum el día 1, bueno, habrá algunas algaradas y cosas por el estilo que denotan que no se tiene ni idea de lo que tenemos delante. Y lo que tenemos delante, en mi opinión, es una insurrección o revolución de tipo nacionalista, populista, con adherencias ácratas, es decir, un auténtico levantamiento de una parte de la población en Cataluña, de esa parte tan importante y tan querida de España. Y claro, si no acertamos en ese diagnóstico, es muy difícil saber cómo hacerle frente. Esa insurrección que ha iniciado, aunque en mi opinión ya no controla el gobierno catalán, ha supuesto la liquidación de la Constitución española, la liquidación del Estatuto de Cataluña, la liquidación de todas las normas que le vinculaban ese territorio con la Unión Europea, es decir, también la legislación europea, y por lo tanto un cierto vacío legal peligroso en estos momentos. Esa insurrección tiene un componente social, tiene apoyos significativos en la sociedad catalana. Hemos visto el día 1 y el día 3, en el paro país que se ha llamado, bueno, como muchísimas entidades de todo tipo han secundado esa movilización, empezando por sectores de la Iglesia, muchísimos sectores patronales de la pequeña y mediana empresa y del comercio, sectores también sindicales, aunque los grandes sindicatos se desmarcaron bastante del asunto, pero hubo mucha participación, la universidad, colegios profesionales, es decir, muchísimas entidades sociales muy importantes que están apoyando, o han apoyado, por lo menos hasta ahora, esa movilización, es decir, con una base social importante que tenemos que tener en cuenta. Es decir, que no es una movilización menor de unos jóvenes furiosos que andan por ahí, no. Es una parte importante eso. Quiero señalar también que esta es una insurrección no obrera, no de los sectores populares de la sociedad catalana. Es la típica insurrección nacionalista populista, que siempre ha estado apoyada por sectores de la pequeña y mediana burguesía. Y eso es lo que tenemos ahí delante. Y tenemos que ver cómo lo hacemos frente. La situación es, en mi opinión, y en eso creo que comparto algunas opiniones últimas que se han dado desde la Jefatura del Estado y desde otros, es una situación gravísima, porque si no lo hacemos frente
y no vuelve el orden constitucional a Cataluña, la Constitución sería letra muerta y con la Constitución la democracia. Por lo tanto, el restablecer el orden constitucional, el orden legal en Cataluña es una prioridad, es fundamental, porque ¿qué pasaría si un territorio de un Estado europeo como es España pudiera desgajarse por las bravas y que eso se pudiera consumar? Pues se acabó la Constitución. Entonces, me parece que la situación es seria y que tenemos que hacerle frente. Ahora, ¿cómo se hace frente a un reto de estas características? Por eso es tan importante acertar en el diagnóstico. Se hace frente con varias cosas que en este momento mi preocupación es que todavía no se dan y que deberían darse. Primero, la unidad de las fuerzas políticas y sociales democráticas y constitucionales. Yo observo, y ustedes también lo podrán observar, la prensa, los medios, como una cacofonía, como una especie de mensajes diversos de los diferentes partidos políticos que defienden la democracia y la Constitución en estos momentos. Unos proponen una cosa, que se aplique tal artículo de la Constitución, otros dicen que no, otros, en fin, van diciendo mensajes diferentes. Y me parece que ese no es el camino. Yo creo que es fundamental y urgente que haya una unidad de criterio, que haya una unidad de análisis y, por lo tanto, de estrategia de cómo hacemos frente a este reto tan peligroso que tenemos delante. Y en eso, evidentemente, el Gobierno tiene que jugar un papel fundamental, puesto que es el Gobierno de la nación. No vale con decir confiar en el Gobierno, apoyar al Gobierno. No es suficiente. Primero, confiar en el Gobierno. Sí, claro, hay que confiar en un Gobierno ante un ataque de este calibre, pero es verdad que el día 1 de octubre, hombre, la dirección política que se hizo del 1 de octubre no fue precisamente la más brillante que yo he visto en mi vida, sino más bien lo contrario. Entonces, esa confianza hay que ganársela haciendo las cosas bien. Por lo tanto, hay que apoyar al Gobierno, pero el Gobierno no se puede limitar a decir tener confianza en mí, apoyarme sin fisuras, apoyarme incondicionalmente. No, el Gobierno lo que tiene que hacer es llamar a las fuerzas políticas, hablar con las fuerzas políticas y con las fuerzas sociales y establecer en común una estrategia que tiene que dirigir, evidentemente, el Gobierno, pero que tiene que contar con el apoyo de otras fuerzas. Así es como se hace frente a los golpes. Se ha dicho, este es un golpe de Estado. Bueno, yo esa característica creo que no es acertada. Es un golpe al Estado, no un golpe de Estado. Porque esto es una insurrección social, de sectores sociales en Cataluña, muy numerosos, como se ha visto el día 1, como se ha visto el día 3, y que se viene preparando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, primero, unidad de criterio por las fuerzas políticas. En segundo lugar, en las grandes batallas, cuando hay una insurrección o una revolución, es clave para cualquiera que haya estudiado un poco este tema, o incluso lo haya practicado, es clave la política de alianzas. Es clave ir dividiendo las fuerzas adversarias, para entendernos, e ir sumando fuerzas al campo propio. Por lo tanto, la política de alianzas es clave. Y la política de alianzas se basa en una cuestión que me parece que no se está teniendo en cuenta, y es la capacidad de propuesta. Es la capacidad. Tú divides, al contrario, con tu capacidad de propuesta. Si no propones nada, no divides nada, sino que lo único que haces es sumar fuerzas al adversario. ¿Qué quiere decir la capacidad de propuesta? Quiere decir, como se ha dicho ahora, bueno, es que hay que dialogar. Bueno, dialogar no quiere decir nada, dialogar en un bar, pues dialogar, puedes estar dialogando toda tu vida. Quiere decir, no se trata solamente de dialogar. No se trata de dialogar con el que te está dando un golpe. No se trata de eso, se trata de proponer a la sociedad catalana. Proponer a la sociedad catalana, que está esperando propuestas, pero no los que están violando la Constitución, sino la sociedad, sectores muy amplios de la sociedad que quieren ver desde el Gobierno, desde el Estado español, mejor dicho, el Estado español, quieren ver un mensaje de futuro, quieren ver unas propuestas.
No se trata de negociar. Primero, evidentemente, restablecer el orden constitucional, eso es prioritario. Pero evidentemente tú tienes que proponer. No puedes quedarte inmóvil, no puedes quedarte quieto, no puedes quedarte sin decir nada a esa parte de la sociedad catalana que está esperando que haya propuestas que mejoren su situación y que mejoren la situación del conjunto de España. No solamente en Cataluña, no se trata de hacer concesiones a un sector de la sociedad catalana que está hoy insurrecto. Se trata de hacer un proyecto para el país. Un proyecto. Las cosas ya no van a ser iguales a partir de esta situación. Por lo tanto, tenemos que hacer propuestas atractivas. Esta es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque esta crisis, que es más que una crisis política, en donde nos estamos jugando, y no dramatizo, la democracia en nuestro país, porque si no resolvemos este problema, podemos ir a una situación todavía peor, se da en un contexto que no podemos olvidarlo, se da en un contexto de una crisis económica profundísima que hemos vivido, de la que estamos saliendo en el sentido macroeconómico del término, pero que no están llegando los beneficios todavía a la población, donde esa crisis ha generado unas injusticias sociales enormes, donde ha generado una desigualdad enorme, donde somos el país más desigual de la Unión Europea, y ese es un trasfondo que está ahí que no podemos olvidar y que tenemos que tenerlo en cuenta también a la hora de abordar esta crisis. Luego ha habido cuestiones, evidentemente, que se han hecho mal, como el tratamiento que se hizo del Estatuto de Cataluña, con todas las temas de la corrupción, temas como la crisis, la corrupción, el tratamiento de la crisis económica, que en mi opinión han dañado algo, no sé en qué calibre, pero han dañado la idea de España. Tenemos que recuperar la idea de España. Tenemos que hacer más atractivo este país. Es evidente que no se puede ir solamente con marca España, que es un concepto mercantil. Tenemos que ir a un concepto de lo que significa el atractivo de vivir juntos en España y en proyectos comunes. Tuvimos proyectos comunes importantísimos. Yo he estado en Cataluña 2 días dando mítines, reuniéndome con la gente. Les dije, lo mejor que hemos hecho en este país, históricamente hablando, lo hemos hecho juntos. Juntos trajimos la democracia, que fue una batalla larguísima y durísima. Pero esta democracia que hay es nuestra, es del pueblo español, que lo hemos peleado todos, catalanes, vascos, gallegos, cántabros, de todos los sitios. En segundo lugar, libramos la batalla para que España entrara en la Unión Europea. Y hemos entrado en la Unión Europea, que es otra gran conquista, fundamental, como se ha visto en estos últimos tiempos. Porque una cosa, yo les digo a mucha gente que está un poco despistada, les digo, sí, vosotros queréis iros de España, ¿pero queréis iros también de la Unión Europea? Porque si se hiciera un referéndum en Cataluña diciendo, mire, España sí o España no, pero si usted se va de España, se va de la Unión Europea, creo que votaría bastante poca gente. Entre otras cosas, porque la Unión Europea, en un artículo 4 del tratado, habla del respeto riguroso de las instituciones y de las constituciones de los Estados miembros, que habría que sacárselo ahora a algunos, ¿no? Porque es evidente que la Unión Europea ha dicho clarísimamente que ni el referéndum ha valido para nada, que eso ha sido totalmente ilegal y que no cuenten con ellos para nada, ni tan siquiera para mediar. Este es un asunto de España y que tenemos que resolver entre los españoles. Pero en tercer lugar, hemos conquistado también un cierto estado de bienestar que no teníamos, que hoy está un poco deteriorado, pero que es evidente que hemos conquistado un estado de bienestar. Por lo tanto, hemos conquistado la democracia, estado de bienestar, Europa, es decir, en los años 80, en los años 90, todo lo que rodeó a la Expo de Sevilla, lo que rodeó a las Olimpiadas de Cataluña, la idea de España era una idea atractiva, de éxito, de triunfo. Nos llamaban los alemanes del sur. Fue un momento dulce, digamos. Todo eso se ha deteriorado de manera considerable y tenemos que recuperarlo. Yo creo que esa es la labor fundamental cara al futuro. Por lo tanto, un diagnóstico acertado, unas medidas acertadas que son unidad de las fuerzas políticas y sociales y capacidad de propuesta, y esa capacidad de propuesta tiene que concentrarse en algunas cuestiones.
Antes de entrar en el final, que sería un poco qué propuesta yo veo podría ser atractiva para salir de esta situación tan complicada, es hacer frente a lo que yo llamo las falsas salidas. Las falsas salidas, en mi opinión, son las siguientes. Primero, el derecho a decidir. El derecho a decidir, claro, a cualquiera que se le diga, ¿usted quiere decidir? Pues claro, sería un cretino si dijese, pues no quiero decidir nada. Pues evidentemente todo el mundo quiere decidir, ¿no? Pero el derecho a decidir todo el mundo sabe que es un verbo transitivo, ¿no? Es decir, que tienes derecho a decidir qué, cuándo, cómo. Es decir, te falta algo, ¿no? En el fondo, al final, se ha descubierto que el derecho a decidir no era el derecho a decidir, era el derecho de autodeterminación. Y el derecho de autodeterminación ni existe en el derecho internacional, en Naciones Unidas, ni existe en la Constitución española, ni existe en ninguna Constitución europea, en ninguna. Por lo tanto, el derecho de autodeterminación, en las condiciones, yo por lo menos defiendo esto y he escrito algunas cosas, en las condiciones de la globalización y de la mundialización, el derecho de autodeterminación es un derecho profundamente reaccionario, profundamente retardatario, porque en la época colonial, cuando había colonias, cuando había dictaduras, evidentemente el derecho de autodeterminación era un derecho de liberación de esas colonias. En fin, eso lo defendió Wilson, lo defendían los teóricos también socialistas, de izquierda, etc. Pero hoy se ha convertido en su contrario. Hoy lo que hay que hacer es federarse, hoy lo que hay que es unirse, porque tienes en la globalización grandes conglomerados económicos, tecnológicos, etcétera, en que las pequeñas entidades políticas no pintan nada, no significan nada, salvo convertirlas en pequeños paraísos fiscales. Por lo tanto, hoy a lo que hay que tender es precisamente a federar, a unir, no a disgregar lo que ya está unido. Por lo tanto, el derecho de autodeterminación, hay que decírselo a algunos todavía de izquierda que no se han enterado, que el derecho de autodeterminación hoy es profundamente reaccionario. Y a quien más perjudica es a los trabajadores, entre otras razones, porque si hubiera un desgajamiento hipotético, que yo creo que no va a suceder, pero en Cataluña, ¿qué significaría eso para los trabajadores? Pues significaría la ruptura de los sindicatos, la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, que es la que sostiene las pensiones, la ruptura de los convenios colectivos. Es decir, sería una catástrofe. Y sin embargo yo veo que hay más de uno bastante despistado. Y por lo tanto tendría que comprender que eso sería un desastre. Lo mismo que es un desastre también para las empresas, y no los últimos acontecimientos lo están diciendo, ¿no? Como empresas que ya están saliendo de Cataluña, como el Banco Sabadell, ya veremos la Caixa, y otras empresas que se están yendo a Alicante o a Palma de Mallorca, donde sea, porque claro, no quieren quedar descubiertos del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un desastre para Cataluña y para el conjunto de España. Luego está la otra fórmula, esta última que han salido ahora, que yo tampoco comparto, que es el llamado referéndum pactado ilegal. Esta es consigna que se repite continuamente. Pues bien, ese referéndum pactado ilegal, en el fondo, no es ni legal ni pactado. ¿Por qué no es legal? Porque cuando se dice un referéndum pactado ilegal, se está diciendo un referéndum pactado ilegal sobre la independencia sí o no. Por lo tanto, es lo mismo que antes, porque ahí ya no pactas nada, porque ya te están diciendo qué pregunta haces, por lo tanto ya no hay pacto ninguno. Y no es legal porque no es constitucional, ni estás... Es decir, se está utilizando una cosa que suena atractivo, esto la salida que tiene es un referéndum pactado ilegal, cuando en realidad ni es pactado, ni es legal, ni es posible, porque tendrías que cambiar la Constitución. No tendrías que reformar la Constitución, tendrías que hacer otra Constitución. Porque la Constitución española está basada en la soberanía del conjunto del pueblo español. Si tú troceas esa soberanía, ya es otra Constitución. Esto sería una confederación, yo qué sé lo que sería. Pero evidentemente eso no va sería un caos. Es decir, porque claro, ¿por qué la soberanía de los catalanes y no de los vascos, o de los gallegos, o de los andaluces, o de los cántabros? Si todo el mundo es soberano, todo el mundo decidiría cómo quiere relacionarse. Pero uno podría decir una cosa, otro otra, con lo cual sería una especie de monstruo ingobernable. Es decir, se está diciendo algo de una profunda ignorancia de lo que son las leyes, de lo que son las normas que nos rigen tanto en España como en Europa. Por lo tanto, por ahí no vamos a encontrar el camino. El camino está en votar,
en su día o en su momento, una vez que salgamos de este reto anticonstitucional, votar lo que se pacta. Votar lo que se pacta. Es decir, hay que negociar en el futuro, habrá que negociar. Primero hay que parar el choque, la insurrección. Pero una vez hecho eso, evidentemente habrá que hacer lo que hemos hecho con bastante inteligencia en otras épocas, ¿no? Dialogar, proponer, pactar, negociar, pactar y luego votar. Pero por ese orden. Primero dialogar, luego proponer, luego negociar, llegar a acuerdos y lo que se llegue a acuerdo se vota. Dicen muchos en Cataluña, hombre, tenemos derecho a decidir. Y yo siempre digo una cosa, a mí me gusta tanto decidir, que en vez de decidir una vez, quiero decidir dos. Decía Mitterrand, ¿no?, que a él le gustaba tanto Alemania que prefería que hubiera dos. Bueno, creo que se equivocó porque al final hubo una. Pero en todo caso, a mí me gusta tanto decidir que quiero que haya dos. Porque la primera cuestión que tenemos que decidir entre todos los españoles es cualquier reforma de la Constitución. Y eso es evidente que tenemos que decirlo todos los españoles. Y el resultado de esa reforma, evidentemente que lo votarán solo los catalanes, pero también los cántabros, los andaluces, etcétera, para lo que modifiquen sus estatutos o sus normas básicas de cada lugar. Por lo tanto, son dos. Si no vamos a una decisión en dos fases, en dos momentos, esto no tendrá salida en el futuro. Y para ir terminando, porque luego habrá muchas preguntas sobre muchas cuestiones, ¿qué propongo y qué proponemos los que estamos embarcados en una operación de ir creando un movimiento, una plataforma fuerte en la sociedad española en favor de una España federal, en una Europa federal? El futuro está en la federación. ¿Por qué está en la federación? España es un país naturalmente federal, a pesar del fracaso de la Primera República, que en el fondo no fue el fracaso del federalismo, sino que tuvo muchos enemigos, los carlistas, los borbones, los cantonalistas, los anarquistas, entre todos se la cargaron. Pero evidentemente la idea federal, los países más modernos hoy en el mundo, muchos de ellos son países federales. Alemania, Austria, Estados Unidos, muchos, Canadá. Es decir, países federales. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país complejo, tenemos lenguas, tenemos derechos distintos, tenemos una historia muy variada, somos muy plurales. Por lo tanto, cuando hicimos la Constitución de 1978, bueno, pues llegamos hasta donde pudimos llegar, porque había que ver lo que era España en aquella época, lo que había que lidiar y con quién había que lidiar. Por lo tanto, llegamos hasta donde pudimos. Pero es evidente que lo dejamos ahí. Ha habido, los teóricos de esto dicen, España es un país cuasi federal. Bueno, yo siempre les digo, hombre, es que toda la vida no puede ser cuasi algo. Tienes que ser entero. Por lo tanto, si estás ya en el cuasi, es una cuestión de ordenar mejor las cosas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que sigamos teniendo el Senado que tenemos? Pero si no sirve casi para nada. ¿Por qué no convertir el Senado en una cámara territorial al estilo alemán o con cualquier otro sistema donde se pueda cooperar, donde se pueda de alguna manera cogobernar mejor las cuestiones que afectan a los distintos territorios? Estamos llegando a una situación, quizá el presidente tiene mucha más experiencia que yo en esto, y es que como no tenemos un sitio de verdad donde podamos coordinar mejor los distintos problemas de las autonomías, lo que estamos haciendo es una cosa muy curiosa, que es yendo a un sistema confederal, que es cada uno ir a la presidencia del gobierno a decirle, a ver, ¿qué hay de lo mío? Eso es lo que pasa. Y cada uno está obsesionado que le reciba el presidente del gobierno o el gobierno para ver si le saca algo para su comunidad autónoma, como es lógico. Eso es un sistema confederal nefasto. Es decir, tiene que haber un sitio donde se pueda hacer todo esto en común, debatir en común con el gobierno, etcétera, como se hace, por ejemplo, en Alemania, o la participación de los territorios en los asuntos europeos, que no hay tampoco un espacio donde se pueda tratar estas cuestiones. Esa es una primera cuestión de la reforma del Senado. El segundo es las competencias, que en el sistema federal se caracteriza por la claridad de las competencias. ¿Quién hace qué? Entonces, en la Constitución alemana y otras, lógicamente, como otros muchos me los he estudiado muy a fondo,
tienes una claridad enorme. ¿Qué competencias tiene lo que podríamos llamar el Estado central o el Gobierno central? Tiene una serie de competencias claras, únicas y exclusivas. Defensa, asuntos exteriores, una serie de cosas, lo mismo que en Estados Unidos. Y el resto va a los Länder, a los territorios. Entonces, aquí no, aquí hemos hecho unos artículos donde hay exclusivas, compartidas, posible de compartir, leyes de bases que lo hace el gobierno, pero luego la ejecución lo hace otro. Bueno, total, que tenemos un tribunal constitucional en donde está hasta aquí de recursos de inconstitucionalidad continuamente porque no hay claridad en el reparto de las competencias. Hagamos claridad en el reparto de las competencias. Y tercero, la financiación. La financiación en España es bastante caótica. Cada 4 o 5 años, no me acuerdo ahora si son 4 o 5 años, hay que negociar otra vez las normas de la financiación. ¿Qué pasa? Que eso varía mucho en función de los resultados electorales. Si necesito 5 diputados de este territorio, pues le doy 4.000 millones. Bueno, eso no puede ser. Y al que no chilla, pues no mama. Entonces, eso no puede ser. En las constituciones, que está bien organizado el tema, las normas básicas de la financiación de los territorios están recogidos en la Constitución. La Constitución dice cómo se hacen las cosas, qué criterios se deben utilizar. Por lo tanto, hay una base permanente del reparto de la financiación y no como ahora que el gobierno pues bueno, va dando aquí, va dando allá, según la situación, según la relación de fuerzas, etc. Esto lo tenemos también que clarificar. Y por último, el tema identitario. El tema identitario es complicado, yo lo sé, porque toca los sentimientos, pero yo creo que la Constitución española del 78 ya dejó el concepto de nacionalidad. El concepto de nacionalidad, si uno va a la Real Academia, dice, en la acepción primera, nacionalidad, perteneciente a una nación. ¿Cómo es posible entonces que tengamos este problema tan gordo? Si ya te dice que es perteneciente a una nación, ¿qué diferencia hay entre nacionalidad y nación? Evidentemente, nación en término político, en términos de soberanía, es la nación española. Y la soberanía, en el conjunto del pueblo español, no lo vamos a trocear nunca. Gobierne quien gobierne. Jamás un gobierno del Estado español va a aceptar otra soberanía que no sea la soberanía del pueblo español en su conjunto. Esa es por lo menos mi posición. Ahora, dicho esto, ¿qué diferencia hay entre nacionalidad y nación cultural? ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, como se dice en el Estatuto de Cataluña? Primer párrafo, el Parlamento de Cataluña considera que Cataluña es una nación. Segundo párrafo, la Constitución española considera que Cataluña es una nacionalidad. Ya está, todos contentos. Eso es como está hoy en el Estatuto de Cataluña. Lo que pasa es que luego vino el Tribunal Constitucional y ya metió un poco la pata, ¿no? Dijo, bueno, sí, pero eso es, cuando dice nación quiere decir que no tiene nada que ver con... No se meta así, esa llega un arreglo. Es decir, que yo creo que ese es un tema que se puede resolver. Pero todo esto, evidentemente, habrá que discutirlo y habrá que verlo. Y luego, por último, yo creo que esa reforma constitucional en un sentido federal, hay quien dice también para como ponerle pegas, hombre, es que una federación no puede ser con la monarquía. ¿Y por qué no? Bélgica es una federación con la monarquía. Es decir, porque no hay ningún impedimento, no tienes por qué poner en cuestión el tema de la forma de Estado para nada, ¿no? Pero también debería ir acompañada de algunas cuestiones que harían o facilitarían la solución del problema, que es el tema de los derechos sociales. Cuando decimos la Constitución del 78, algunos derechos sociales, por ejemplo la educación, es un derecho fundamental, dentro de lo que son los derechos fundamentales entre el artículo 14 y el 29, que son aquellos que puedes ir a un juez a decir, señor juez, a mí no me están reconociendo este derecho, usted me lo tiene que dar. En cambio, quedaron fuera dos, que son el de la sanidad, que es un derecho declarativo, y la vivienda. Hoy en día, la sanidad en España es un derecho fundamental, es un derecho que está reconocido universalmente, gratuita, universal. Ese habría que pasarlo a los derechos fundamentales. Y en el tema de la vivienda,
también, pero con alguna reserva. Porque claro, lo que no puede ser es que cualquier ciudadano de este país pueda ir a un juez y decir, señor juez, deme usted una vivienda, porque el juez se caería de la silla, ¿no? Es decir, por lo tanto, tendría que ser un derecho fundamental en determinadas condiciones, en determinadas condiciones de extrema necesidad, etcétera. Porque yo demostré en un artículo que publiqué en El País y después me hicieron un programa en La Sexta sobre el particular, que cuando uno no tiene vivienda y está viviendo en la calle, le están violando 8 derechos fundamentales. 8. Por lo tanto, esa persona tendrá derecho a que no le violen 8 derechos fundamentales. Luego el Estado, el municipio, la comunidad, tendría obligación de darle una vivienda social, etcétera, como se hace en algunos países. Esto ayudaría enormemente, porque sería muy popular, a que podamos hacer una reforma en donde el tema territorial quede mejor, el tema social quede también mejor tratado. Termino, queridas amigas y amigos, me extendí yo creo algo más de la cuenta, pero dejo muchas cosas en el tintero para que podamos luego hablar. Yo soy por naturaleza optimista, probablemente porque voy perdiendo inteligencia, pero voy ganando voluntad. Entonces, cada vez soy más voluntarioso y menos inteligente, y por lo tanto soy cada vez más optimista. Pero en todo caso, aparte de bromas, la situación es muy complicada. Creo que nos tenemos que unir. Creo que no se está ventilando solo, y nos equivocaríamos si pensáramos eso, el tema de si Cataluña va a estar en España o no. Eso está relacionado con el tema de la democracia y de la Constitución. Es decir, la batalla que hoy estamos librando de que Cataluña, evidentemente, sería un desastre, pero no solo para España, sería un desastre para Europa. Y están bastante preocupados en Europa de lo que pueda pasar en Cataluña, porque ya hay alguno diciendo que si esto se logra esa independencia, eso será como un reguero de pólvora en toda Europa, ¿verdad? Por lo tanto, es un tema gravísimo. Y yo creo que es una batalla que vamos a ganar, pero vamos a ganar si nos unimos, si el gobierno es menos torpe de lo que ha sido hasta ahora, y tercero, si somos capaces de hacer una propuesta atractiva, no a los que están poniendo en cuestión la Constitución y las libertades en Cataluña, sino una propuesta atractiva de país. Hacer de España un país atractivo, un país en donde todos podamos vivir en democracia, que nos ha costado muchísimo traerla, y con tranquilidad. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias, Nicolás Sartorio, por su intervención y, como les decía, tenemos tiempo hasta un poquito después de las 10 para las preguntas de los aquí presentes. Como siempre, ya saben que la primera pregunta se la formula nuestro invitado de hoy, quien nos acompaña en esta mesa de ponencia, en este caso el vicerrector de Cultura y Participación Social de la Universidad de Cantabria, Tomás Mantecón. Señor Mantecón, cuando quiera su pregunta. Bueno, pues muchas gracias Nicolás Sartorius, por esta brillante y abierta realmente, como muy bien ha planteado, materia para discutir y que es oportuna. Para mí es un privilegio hoy estar aquí, hacer la primera pregunta, que seguramente no va a ser la más interesante, ni mucho menos, ni lo pretendo, pero y en un contexto que es especialmente, como ha señalado el profesor Sartorius, pues complicado y grave, y que exige política de altura, realmente de altura, de aquella que nosotros conocimos también como país precisamente en los años 70, ¿no? Quizá nos pueda servir un poco de precedente para poder enfrentarnos a esta cuestión. Yo a lo largo de la exposición también, bueno, uno se da cuenta de que 50 años de Constitución también permite que afloren cuestiones que formaban parte de ese pacto constitucional que latían en la sociedad de esa época y que quizá todavía son materia de discusión, ¿no? Una de ellas es precisamente, quizá no la de la soberanía, por mucho que se estén echando pulsos a esta cuestión, pero sí la polisemia del término nación, como he señalado,
y el problema de la organización del Estado, que yo creo que también era un reto entonces, lo sigue siendo hoy, ¿no? Mi pregunta tiene que ver un poco con las dos facetas, la cuestión del orden constitucional y la organización del Estado. La Constitución española del 78, cuando se enfrenta a esta materia, lo ha señalado en la exposición, marca 2 artículos que intentan trazar un escenario de diálogo entre los distintos agentes, entre lo que son materias exclusivas del Estado y materias correspondientes a las comunidades autónomas. Yo creo, y quizá es una interpretación, ¿no?, que en el diálogo entre los 2 artículos se otorgaba confianza, y precisamente lo ha señalado en la exposición, que se ha atascado el Tribunal Constitucional. Pero yo creo que era una acción consciente, entonces, ¿no?, de delegar en un órgano que pudiera generar algo parecido a jurisprudencia, el proceso de diseño, de construcción de aquello que quedaba un poquito más flojo, ¿no?, y que 50 años más tarde pues sigue estando en el centro de la discusión. A la apuesta por el federalismo, yo le pregunto si también podemos seguir apostando por una trayectoria, una evolución hacia el jurisprudencialismo que marcaban estos 2 artículos, o si debemos ir a una decidida reforma constitucional que integre todos estos aspectos que usted ha señalado y que son propios de un Estado social de derecho. Contesto. Sí. Adelante. Cada uno. Muy bien, gracias. Yo soy partidario de menos jurisprudencializar las cosas y más claridad en los textos. Es decir, yo soy partidario de que hay que ir a una reforma de la Constitución, una reforma. Soy contrario a un proceso constituyente, para que quede claro. No creo que España se pueda meter en un proceso constituyente, sino que hay que ir a una reforma parcial pero importante de la Constitución en 2 asuntos, el tema territorial y el tema social. Luego hay otros pequeños detalles que se han quedado antiguos, porque cuando se hizo la Constitución del 78, por ejemplo, la Unión Europea, no estábamos en la Unión Europea. Algo habrá que decir de la Unión Europea en la futura reforma. Es decir, hay cosas que han evolucionado, ¿no? No estábamos en la revolución digital, no estábamos en la globalización, han cambiado muchísimas cosas desde entonces, por lo tanto habrá que ponerla, pero fundamentalmente esa. Yo creo que el Estado federal es una fórmula perfectamente... es el desarrollo natural del Estado de las autonomías. Es llevar el Estado de las autonomías a sus últimas consecuencias. Ese es para mí el Estado federal. Y además clarifica muchísimo tanto las competencias como el tema del Senado. Tiene que ser un federalismo cooperativo y solidario. Aquí se ha hablado mucho de decir, bueno, pero eso va a ser equidistante o no va a ser equidistante. Pero bueno, si equidistante este país ya lo es. Quiero decir, pero ¿de qué manera además? Ustedes no tienen más que examinar el régimen fiscal vasco o navarro o incluso canario, o territorios que tienen policías autonómicas y otras que no, autonomías que tienen derecho civil y otros que no. Es decir, la asimetría existe. Lo que pasa es que no hay que confundir asimetría con desigualdad. O sea, asimétricos somos. Todos los que estamos aquí somos profundamente asimétricos unos de otros. Pero desde luego tenemos que ser iguales. Entonces hay que conservar la igualdad, pero la asimetría es una cosa que no, ya existe y existirá siempre, y es bueno que exista, no somos todos iguales. Por lo tanto, yo no soy partidario de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional teniendo continuamente, porque los tribunales constitucionales cambian, hay sentencias luego que son diferentes unas de otras. Yo creo que hay que dejarlo claro en la reforma constitucional, que es perfectamente posible hacerla. Yo he mirado los programas de los partidos. Mira, el PSOE está por el federalismo. Izquierda Unida ha dicho el otro día que también está por el federalismo y ese sector. Ciudadanos, cuando hizo el pacto con el PSOE, no nato, porque luego se lo cepillaron entre Podemos y el PP, también también metió el tema federal. Los sindicatos, comisiones UGT, los dos tienen el programa del tema federal. Bueno, hay un cierto... El propio Partido Popular, recuerdo que en una legislatura de hace bastante tiempo, llevaba en su programa la reforma del Senado en un sentido federal, que luego se olvidó, porque en fin se sacó mayoría absoluta, no sé qué, ya se olvidó. Pero tenían eso. Por lo tanto, no es tan difícil entrar en ese camino. Y eso sería importantísimo,
Porque hay quien dice, bueno, pero es que una reforma de la Constitución en sentido federal no va a contentar a los independentistas. Pero si yo no quiero contentar a los independentistas, yo lo que quiero es que en vez de ser el 47% sean el 20%. No sé si me explico. Claro, y si tú tienes capacidad de propuesta, conviertes el 47 en 20, o 25. Pero claro, si no propones nada, los 47 se convertirán en 55, o en 60, y entonces estás muerto. Entonces, el problema es que tú tienes que hacer capacidad de atraerte a una parte que están en la independencia, bueno, pues porque las cosas han ido como han ido, porque no ven que se ofrezca nada, pero que en realidad no son independentistas irrestrictos, que llamo yo, sino que son independentistas de aluvión. Por lo tanto, esa es la reforma, yo creo que hay que hacer. Alguien dice, contra esto de que usted llama, que dice que hay mucha gente detrás del federalismo, dice, ¿no cree usted que el federalismo no encaja con el sentimiento de la gran mayoría de los españoles, que desean una España unida y no compuesta por varios estados federados? No, yo creo que no. Yo creo que no hay país más unido que Alemania, y es federal. O no hay país más unido, desde luego, que Estados Unidos. Bueno, tiene una bandera ahí en cada jardín, ¿no? No, si usted no está en Estados Unidos, a mí es de lo que más me impresiona. En cada jardín tiene una bandera de Estados Unidos, ¿no? Y es un sistema federal. Es que la federación no es desunión, es todo lo contrario. Federarse es unirse, viene de federus, ¿no? Quiere decir, es unirse, no separarse, no disgregarse. Entonces, la unidad hay que mantenerla sobre la base de lo que es la realidad plural del país. Es que España es plural, pero es plural por naturaleza, porque es que tiene idiomas, tiene culturas, tiene derechos, tiene una historia. Entonces, España no es Francia. Incluso han regionalizado bastante. Entonces, yo esa idea de que el federalismo generaría desunión, no la comparto. Creo que al contrario. Si no vamos a una fórmula federal, mi temor es que la disgregación va a continuar y cada vez más. Cada vez más. Usted dice que no estamos muy lejos, que somos un Estado cuasi federal. ¿Qué caminos concretos hay que hacer para dejar de ser cuasi y pasar a ser federales? Bueno, hay que ir a una reforma de la Constitución. Es decir, hay que crear una comisión en la Comisión Constitucional, hacer proyectos. Yo es que creo que hay una oferta, que por ahí puede haber una cierta salida, una oferta que hizo, me parece, el Partido Socialista hace tiempo, pero que han aceptado los demás partidos, que es una comisión en el Congreso, donde el PP ya ha dicho que está de acuerdo, el PDeCAT ha dicho que está de acuerdo en asistir, Podemos ha dicho que está de acuerdo en asistir, o sea, todos están de acuerdo en asistir. Me parece que hasta, de momento los únicos que han dicho que de momento no es Esquerra Republicana y Ciudadanos. Todos los demás han dicho que de acuerdo. Bueno, si hay un espacio en el Congreso de los Diputados, que es donde hay que resolver los temas, que cada uno en esa comisión lleve su proyecto. Y ese proyecto luego hay que discutirlo y hay que llegar a una síntesis, hay que llegar a un consenso. No se trata de que cada uno imponga cosas, ¿no? Sino que ahí ese es el método que usamos en la transición y nos fue bien. Es evidente que nosotros teníamos un proyecto diferente a Fraga y es evidente que el PSOE tenía un diferente a lo que decía Suárez. Pero bueno, cada uno llevó sus proyectos y se discutió mucho y se negoció mucho y hubo que ceder unos y otros y al final se llegó a una síntesis. Eso es como se hacen en democracia las cosas. ¿Pero usted cree que 40 años de democracia, 40 años después de esos acontecimientos de los que usted habla, existe el mismo caldo de cultivo en la España de hoy que en la España del 77, 78? Bueno, nosotros éramos más inteligentes, evidentemente. Sobre todo teníamos más miedo. Pero en todo caso... ¿Es el miedo lo que es? Bueno, es uno de los factores. Es uno de los factores. Vamos, miedo, ya, entre comillas, la necesidad. La necesidad hace virtud. Es decir, cuando las cosas son necesarias, se hacen. Nosotros sabíamos perfectamente que si no llegábamos a un acuerdo, pues se podía ir todo por la tubería, el desagüe. Y por lo tanto, pues hombre, uno se hace inteligente ante la necesidad, la necesidad de sacar el país adelante. Hoy estamos llegando a ese punto. Cuando dicen, no, ¿usted cree que son conscientes? He dicho antes en broma lo de inteligente porque hay gente que dice, ay, los políticos de entonces, ¿por qué no habrá esos políticos ahora? Y digo, bueno, pues no políticos ahora, porque ahora, claro, tenemos muchos más años que entonces. Pero en todo caso, los de ahora también serán capaces de hacerlo si la necesidad les aprieta. Y yo creo que les está apretando, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera?
La situación actual es la peor y la más peligrosa que hemos tenido en 40 años. La más peligrosa y la peor. Por lo tanto, pues que espabilen. Dice, le da las gracias por poner luz entre tanta penumbra, alguien de los aquí asistentes, y pregunta, ¿qué es antes, el derecho a decidir o el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional? Existe ley contra democracia, dice. Y si el 60% de una comunidad autónoma quiere ser independiente, ¿tiene derecho a ello? Bueno, creo que ha avanzado un poco esta... Es evidente que he dicho en mi exposición que lo primero de todo es que se cumpla la ley, que se restablezca la Constitución. Es que en Cataluña en este momento hay un sector de la población y el gobierno, curiosamente gobierno, que basa su legalidad en el Estatuto y en la Constitución, y ese gobierno que basa su legalidad y su legitimidad en el Estatuto y la Constitución se ha cargado el Estatuto y la Constitución. Por lo tanto, está en la ilegalidad más completa. Por lo tanto, primero hay que restablecer eso. Y luego, a partir de ahí, no es el derecho a decidir. Yo ya he explicado que es el derecho a reformar la Constitución con la decisión de todos los españoles y luego cada uno en su territorio. Desde el punto de vista operativo, ¿cuáles serían los pasos que debe dar el Gobierno a partir de hoy? Y le pregunta, ¿cómo canalizan hoy las propuestas que has desgranado en la conferencia y por qué el PSOE explica tan mal el Estado federal? Bueno, yo no sé, usted ha hecho tú has hecho una biografía mía, pero bueno, yo no soy del PSOE, no estoy en ningún partido en este momento y por lo tanto no tengo ni idea, no sé si lo explica bien, mal. El problema del federalismo es que no es un problema solo de declarar que quieres el federalismo, ¿eh? Una de las cosas que ha demostrado en Cataluña algunos movimientos es su inteligencia a la hora de movilizar a la gente. Es decir, la Asamblea Nacional de Cataluña, por ejemplo, o el Òmnium Cultural, han sido capaces de poner en pie una movilización social potentísima. No es suficiente con decir en una declaración en Granada o en Barcelona, queremos el federalismo. Sí, pero es verdad que en la mayor parte de la sociedad española no hay una conciencia potente, una opinión potente en favor del federalismo. Eso es lo que estamos intentando crear. ¿Por qué no la hay? Primero, porque no les ha interesado crear esa conciencia, ¿no?, a las fuerzas políticas. Y segundo, por una razón, porque le han estado diciendo a la ciudadanía española durante 40 años que esto era lo mismo que un Estado federal. Que España ya era como un Estado federal. Que qué diferencia había entre un Estado federal y lo que hay ahora. La gente eso lo ha creído. Pero es que no es un Estado federal lo que hay ahora, para nada. Entonces, claro, si tú le dices a la gente, si estás de acuerdo con lo que hay y tú piensas que eso es un Estado federal, ¿por qué no vas a estar de acuerdo con un Estado federal cuando lo sea de verdad? Es decir, la gente es federal sin saberlo, porque se cree que esto que hay ya lo es. Eso es lo que se les ha dicho. Sí. Por todos lados, siempre yo lo he oído. Digo, pero bueno, pero si ya somos casi como un Estado federal. Digo, bueno, pues si ya te lo crees y te ha ido bien, oye, pues hagámoslo de verdad, ¿no? No una fotocopia. ¿Cree que la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica puede ser la solución al conflicto? Y al tenor de esto, a raíz de esta pregunta, alguien dice, ¿qué encaje tendría en un modelo federal, fórmulas estructurales cuasi confederales, la relación bilateral con el Estado, como es el convenio navarro y el concierto vasco? Bueno, yo creo que el tema financiero es muy importante, pero no suficiente. O sea, yo no creo que hoy arreglemos el tema de Cataluña, aunque estaría bien hacerlo, pero bueno, no creo que sea suficiente con decir, bueno, hagamos una mejor financiación para Cataluña y ya está. No lo creo. Creo que hay que ir más lejos. Pero en todo caso es uno de los elementos que hay que arreglar, el tema de una financiación adecuada. Pero eso es un tema delicado, porque evidentemente no puedes resolver el tema financiero para Cataluña, pero no para Andalucía o para Cantabria o para cualquier otro. O sea, porque la gente entonces diría, oye, entonces ¿qué pasa? Que aquí si chillas, pues te hacen caso, ¿no? Y si no, no. Pero tampoco puedes ir a lo que está pasando ahora, ¿eh? Que si tú tienes 5 votos decisivos para un presupuesto, te dan 4.000 millones, ¿verdad? Y si no lo tienes, no te dan un duro. Eso es un desastre también. Por lo tanto, hay que ir a una fórmula mucho más clara, ¿eh? En donde todos los territorios encuentren una financiación justa, solidaria, es decir, que cubra las necesidades que tienen los diferentes territorios, porque es que el descontento sobre la financiación no es solo catalán, es que el descontento es en Madrid, es en Valencia, es en Mallorca, y supongo que aquí, y en Andalucía, y en todas partes. Es decir, es un descontento general, por lo tanto, eso hay que arreglarlo de manera general.
Esa modificación que usted propone de la Constitución incluye modificar también... Bueno, sí, el tema la relación confederal. vasco y... Vamos a ver, yo creo que tocar ahora el concierto y el cupo es complicado. Es decir, en vez de un problema tendríamos ya dos insurrecciones. En vez de una tendríamos dos. Y a mí me parece que no es inteligente ir a dos. Ahora, ¿cómo se puede arreglar eso? Hay fórmulas que se han utilizado y que en el futuro se pueden utilizar, y es aumentar la solidaridad del País Vasco y de Navarra respecto a la bolsa común. Es decir, ya en la época del gobierno breve de Patxi López y con el PP, ya se planteó algo de esto. Es decir, que hubiera, en vez de un cupo, dos cupos. Un cupo, como saben ustedes, es para cubrir los gastos que el Estado español cubre en el territorio foral, ya sea vasco-navarro, pero solo hay uno. Y luego hay una pequeña solidaridad en uno de los fondos que es muy pequeña. Habría que hacer dos cupos, un cupo para cubrir los gastos del Estado y un cupo de solidaridad. Y eso es una cosa que hay sectores... Esto que usted propone, que me parece muy bien, no es el camino que parece que ha tenido el acuerdo último de los presupuestos generales del Estado. Claro. Incluyeron 4.000 millones no hacia el cupo, sino hacia allá. Claro. Por eso estoy diciendo que lo que no puede ser es que según los votos que necesites en un momento o en otro, así te va la financiación, porque eso es injusto, y además yo creo que en una reforma de la Constitución o en una reforma de la relación del País Vasco habría que plantearse el tema de que hubiera un cupo de solidaridad. Y creo que eso es algo que hay fuerzas políticas vascas que lo aceptan. ¿Usted cree que lo aceptarían los partidos nacionalistas vascos? Bueno, los nacionalistas probablemente no, pero habría que negociarlo, ¿no? Es decir, yo creo una cosa que en política me ha enseñado muchos años, ¿no? Nadie acepta nada hasta que no tiene más remedio. Así es. El miedo de los que usted hablaba. Sí, el miedo o la relación de fuerzas. Oye, pero si las cosas son de relación de fuerzas en política. Es decir. ¿Encuentra algún parecido entre el objetivo de Puigdemont y el plan Ibarretxe? No, yo creo que el plan Ibarretxe era mucho más modesto. El plan Ibarretxe trajo al Congreso de los Diputados un Estado libre asociado, es decir, el País Vasco como Estado libre asociado, como creo que es Puerto Rico, ¿no? Con respecto a Estados Unidos. Y en cambio, Puigdemont lo que plantea es la independencia pura y dura. Es decir, que no es lo mismo. El otro, es decir, cuando se dice que Companys declaró la independencia en Cataluña en el año 34, no se está diciendo la verdad. Él declaró el Estat català dentro de la República... De la intendente de Los Mossos, Teresa Laplana, por videoconferencia, quien ha alegado problemas de salud, a quien la Guardia Civil atribuye que no auxilió a los agentes y a la secretaria judicial cuando se encontraban asediados por una multitud el pasado 20 de septiembre, mientras registraban la Consejería de Economía como consecuencia de la operación Anubis. Después será el turno del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de los dirigentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los dos últimos valoran acogerse a su derecho a no declarar. Dependiendo de sus explicaciones y actitud ante la juez, la Fiscalía estudia pedir prisión provisional atendiendo a la alta penalidad del delito de sedición. Un grupo de diputados de PDeCAT, PNV, En Comú Podem y Bildu permanecen en las afueras. Acaban de ser desalojados por la policía 8 manifestantes que pedían prisión para Trapero al grito de "no nos engañan, Cataluña es España". Gracias, Miguel Ángel. Esto ocurre en el interior de la Audiencia Nacional. Fuera se suceden las declaraciones. Toñi Fernández, buenos días. Hola, muy buenos días. El PDeCAT se queja de las dificultades para acompañar a los investigados imputados cuando accedían a la audiencia. En los aledaños de ese tribunal está Alberto Pozas. Cuéntanos. Sí, Carlas Campuzano del PDeCAT ha explicado que no han podido acompañarles hasta la entrada de la Audiencia Nacional. Como les hubiera gustado, el dispositivo de seguridad les ha relegado a la otra esquina de este parque Villa de París y dice, le escuchamos, esto vulnera sus derechos como parlamentarios. Creemos que se están vulnerando nuestros derechos como diputados, nuestra capacidad de acompañar a estas personas, y lo lamentamos. Es un nuevo acto de anormalidad. Y también ha sucedido hace unos minutos, lo contaba Miguel Ángel, 8 personas con una pancarta, 8 personas pertenecientes al grupo neonazi. Las políticas y luego a las fuerzas sociales y hablar con ellos para establecer un criterio común para hacer frente a esta situación. Y sobre todo, uno apoya cuando participa. Es que en política no puedes pedir cheques en blanco. Eso no existe.
Entonces tienes que hablar, aunque no lo hagas público todos los resultados, para no también decir todo, ¿no?, en tu plan, etcétera, pero tienes que reunirte con las fuerzas políticas en la Moncloa y hacer un plan. Vamos, yo creo que eso es lo que hubiera hecho cualquier dirigente de la época ¿no?, de la transición. Oye, se llamaba a la Moncloa, a venir aquí vamos a discutir, ¿qué hacemos ante esto? Que es una insurrección o revolución de un territorio tan importantísimo como Cataluña, y que puede ser un reguero de pólvora, porque si no resolvemos eso, seguro que luego va a saltar en otros sitios, no solo en España, sino en Europa. Por lo tanto, ante una amenaza de ese tipo, tú no puedes decir, dejarme que yo ya lo voy a resolver. No, eso no existe. Tienes que contar con el apoyo de las fuerzas políticas y también de las sociales. Ojo con los sindicatos y ojo con la patronal. Son fundamentales en este fundamentales. Sentido, alguien pregunta, ¿cuál puede ser a su juicio los efectos económicos de la secesión catalana para Cataluña y para España? Pues horribles, como estamos ya viendo. Es decir, hay distintos cálculos, bueno, pérdidas de Producto Interior Bruto, empresas que se marchan, como ya estamos viendo, bancos, empresas, el decreto ley, un decreto que saca hoy el Gobierno para facilitar la salida de empresas de Cataluña, que va a ser un reguero, sálvese quien pueda, y por lo tanto eso es una catástrofe desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la riqueza. Bueno, imagínese que de repente todas las empresas de Cantabria se van. Pues es una catástrofe, pero una catástrofe para Cataluña en primer lugar, pero también para el conjunto de España, porque la prima de riesgo pues ya empiezan a apuntar cosas. Claro, es que hay la inestabilidad, la falta de ver claramente el futuro, cómo puede acabar todo esto, al inversor, al empresario, le genera una situación profundamente negativa. Por lo tanto, ¿cree que por ahí pueden haber... el bono catalán empieza a ser bono al nivel de Ghana, al nivel de Ghana. Bueno, basura total. Entonces, claro, un país así no puede funcionar. Es decir, eso es un destrozo que ha hecho este movimiento insurreccional, un destrozo que no tiene perdón. Porque es que están intentando decir que ellos son los representantes de Cataluña y están hundiendo a Cataluña. ¿Cree que ese puede ser uno de los factores que muevan a cambiar el estado de opinión también en Cataluña? Ojalá, yo espero que haya una reacción de sectores que al margen de lo que haya sucedido y al margen de las culpas de unos y de otros, que no es el momento ahora de afrontarlos, que se den cuenta de que esta deriva que ha tomado ciertas fuerzas en Cataluña pues es un destrozo brutal para Cataluña, una región rica, emprendedora, culta, en fin, una región importantísima para España. Me parece que está en torno al 20% del PIB español y, sin embargo, bueno, pues lo están destrozando. ¿Qué opinión le merece la irrupción del rey en el tema catalán? Bueno, a mí el discurso del rey me ha parecido bien. Creo que es el discurso que tiene que hacer un jefe del Estado. Creo que es difícil que se le ha pedido que diga otras cosas, pero me da la impresión de que es muy difícil al jefe del Estado decir cosas distintas de las que dijo. Creo que fue un discurso firme. Yo creo que vino a decir, oye, al Gobierno una orden, tú arregla esto, pon el orden constitucional otra vez. Hay quien dice, hombre, no hubiera sido inútil, y quizá hubiera dividido al contrario, el haber dicho en algún sitio, de alguna manera, la palabra, bueno, hay que encontrar una salida, o un diálogo, en fin, pero bueno, yo creo que estuvo bien, en general estuvo bien. ¿Van a detener a algún responsable político del Gobierno autonómico de Cataluña o mañana se va a extender este problema? Esto no tengo ni idea, eso ya son los jueces los que tienen que hacerlo, porque aquí hay una confusión también que los insurrectos estos han utilizado muy bien, y es decir, aquí la represión, los policías, la Guardia Civil, etc., eso es el Gobierno. No, no es el Gobierno, nunca ha sido el Gobierno, eso lo han hecho siempre los jueces. O sea, la orden de intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional la dio una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ni tan siquiera de Madrid o de la Audiencia Nacional, no, de ahí. Por lo tanto, son los jueces los que están llevando eso adelante, los jueces. Entonces, ahora, ellos dicen, no, es que aquí está interviniendo el Gobierno. No, el Gobierno no interviene, ¿cómo va a intervenir? Si los policías y los estos nunca obedecen a lo que diga el Gobierno, obedecen a lo que dicen los jueces, como policía judicial. ¿Que se va a agravar el problema?
Pues eso, claro, aquí a mí me gusta mucho siempre repetir una cosa que decía Kant, ¿no? Que cuando le preguntaban aquello de ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y siempre decía, pues, depende. Bueno, pues depende. Claro, depende. Pues depende de lo que hagan. Si declaran la independencia o no, qué tipo de independencia declaran, si es diferida o no diferida, o qué quiere decir eso de diferida. Es decir, que todavía hay movimientos que el lunes tendrán que producirse que no lo sabemos. Ahora, yo me malicio que el problema del lunes no va a ser tanto la declaración de independencia sí o no, que ya en sí sería muy grave y que cambiaría el panorama, sino las miles de personas que ya están movilizándose, que ya ha dicho ya la Asamblea Nacional de Cataluña y el Òmnium, que el lunes todos a movilizarse. Y a partir de ahí una huelga general indefinida. Ese es el plan que ellos tienen. Tú tienes que tener uno. Usted militó en el Partido Comunista y en Izquierda Unida. En su opinión, ¿qué ha supuesto Podemos en el panorama de los partidos políticos españoles? Bueno, yo milité, pero ahora no estoy en ninguno. No. En ninguno. Bueno, yo creo que Podemos es una consecuencia, no es una causa. Nace como consecuencia del malestar y de la indignación que se produce en sectores a partir de la crisis y del tratamiento de la crisis. Es decir, el movimiento de los indignados, la Puerta del Sol, en fin, toda esa movida es consecuencia de una crisis muy mal tratada, en donde han perjudicado a muchísima gente, en donde ha habido perdedores, y por lo tanto ahí surge, y luego que ha habido partidos políticos de la izquierda que no han sabido canalizar ese malestar que estaba ahí entre mucha gente joven y no solo joven, ¿no? Entonces, ahí nace eso, saca de repente 5 millones de votos y bueno, ahí está. Ahí está a Podemos. Y yo no creo que esté para una semana, sino que, bueno, lo más probable es que siga ahí. Yo no comparto para nada sus posiciones, y menos en este tema de Cataluña, creo que se equivoca totalmente, pero ahí está. Bueno, hay un montón de preguntas más, pero ya se nos ha pasado el tiempo, aquí me quedan, bueno, si pero mogollón, se las dejo para que lo haga. Pero antes de terminar, ¿no? Hemos presentado a Nicolás Sartorius como ex político, ex militante de determinados partidos políticos, ex diputado, pero ahora es vicepresidente de la Fundación Alternativas. Ya que está usted aquí, no quisiera que se fuera sin decirnos qué es la Fundación Alternativas, quiénes la componen, cómo se financian. Pero eso, no, pero solo... ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Eso es como cuando por la calle me paran y me dicen, a ver, señor Sartori, dígame usted, pero en una frase, ¿cómo ve la situación? No hace falta que sea una frase. Digo, pues mire, la veo de color amarillo tirando a rosa. Es decir, que es muy difícil. Bueno, la Fundación Alternativas es un centro de pensamiento que nos dedicamos a elaborar y a, como dice su palabra, buscar alternativas a los problemas sociales, económicos, internacionales, de todo tipo, europeos, españoles, globales. Es decir, que hacemos muchísimos trabajos de elaboración de documentos, de seminarios, de libros, de informes. Algunos de ellos lo hacemos aquí en Cantabria y para Cantabria, con el amigo Ángel Agudo y con otros. Es decir, que trabajamos con las comunidades autónomas, trabajamos quiere decir, es un trabajo muy vasto y que toca todos los temas habidos y por haber. Tenemos 4 departamentos, uno dedicado a temas de sostenibilidad, de medio ambiente, otro dedicado a cultura, otro dedicado a política exterior y de seguridad, y otro dedicado a todas las políticas públicas españolas, de todo tipo. Y bueno, intentamos, todo eso que hacemos se lo mandamos a los que toman decisiones, ya sean patronales, sindicales, parlamentos, senado, embajadas, todo. Al final, como se ve, pues no nos hacen mucho caso, pero en todo caso seguimos haciéndolo y son materiales que se utilizan mucho en el Parlamento y que se utilizan por muchos sitios. Estamos consideradas por las clasificaciones que se hacen a nivel mundial una de las mejores fundaciones del mundo, de Europa, en una serie de categorías. Y esa es nuestra labor, es intentar dar solución a los problemas que tenemos. Por ejemplo, uno de los trabajos que hicimos hace 2 años, que fue portada en El País, fue un trabajo que hicimos diciendo las consecuencias que tendría para Cataluña salirse de España, porque se ha dicho que se quedaría fuera de Europa.
y demostramos ahí que se quedaría fuera de Europa. Pero no solo, se quedaría fuera de la ONU. O sea, sería un país paria. Entonces, bueno, ahí hicimos un documento muy serio de una serie de constitucionalistas demostrándolo. Pues como ve usted, hay un sector de la población catalana que no nos ha hecho mucho caso. Porque no creo que les guste quedarse fuera de la ONU. Pero no solo de la ONU, de la OIT, de la UNESCO, de todos los organismos internacionales, de la Unión Europea. Es que es una catástrofe de tal magnitud que yo no entiendo cómo gente mínimamente con estudios y con conocimiento puede llevar a un territorio a una situación de ese tipo. Estarían peor que Kosovo. Porque claro, Kosovo le han reconocido una serie de países, porque claro, a Estados Unidos le interesaba, ¿no? Pero es que Estados Unidos no va a reconocer a Cataluña de ninguna manera. Entre otras cosas porque tiene unas bases bien buenas aquí. Entre sus trabajos, las de la Fundación Alternativas, hay trabajos sobre la situación económica en Cantabria. ¿Cómo ve esta situación en nuestra región? La económica, luego le pregunto por la otra. Bueno, yo no sé si atreverme hay aquí personas que conocen muchísimo mejor esto que yo, ¿eh? Hemos hecho trabajos, ahora vamos a hacer otro. Ya sabe que hacemos 1 o 2 al año, etcétera, sobre la situación de Cantabria, sobre la situación económica y social de Cantabria. Los últimos que hemos presentado, Cantabria no gana posiciones, para decirlo suave. Se aleja de... No gana posiciones, está un poco... No va para... Sus datos no son mejores en muchos que la media. Pero tampoco es que sea mucho menos, pero no sube. No sube. Y por último, ya que está usted aquí, no quiero dejar de preguntarle a usted, además, aparte de venir hoy a esta ponencia, que le agradezco infinitamente, que le agradecemos desde la cadena SER, usted es asiduo visitante de Cantabria, conoce muy bien los entresijos de la comunidad. ¿Cómo ve todo lo que está pasando en su partido anteriormente, el Partido Socialista, la situación que se está produciendo en el Gobierno? ¿Cómo ve la situación? ¿Tiene arreglo sencillo? ¿En qué gobierno? En el Gobierno de Cantabria. El Gobierno de Cantabria para mí es un arcano. No tengo ni idea. Primero, no estoy en el Partido Socialista ni nunca he estado. Y sobre el Gobierno de Cantabria no lo sé, no tengo ni idea. No me atrevo. Es decir, una de las cosas que los periodistas no suelen hacer, pero yo ya he dejado hace tiempo de ser periodista, es que cuando no saben una cosa no se atreven a decir no tengo ni idea. Bueno, pues yo voy a muchos sitios donde me preguntan cosas y digo no tengo ni idea. Claro, quedas mal, porque quedas como un ignorante, pero si no tengo ni idea, pues no tengo ni idea, ¿qué lo voy a hacer? Sí, algo sabe, pero me parece bien que no quiera manifestarse sobre este asunto. Le agradezco de verdad que... No, quiero decir que estoy en otras cosas, es decir, entonces no lo sé, no sé, bueno, no. De momento está ahí, ¿no? Está bien, yo debería preguntarle esto y usted debe contestar lo que le parezca, o sea que de verdad que muchas gracias. Nos hemos extendido más de lo que tenemos previsto, nosotros solemos terminar a 10:15, pero había tantas preguntas y pido de verdad disculpas a los que se han interesado por mandarme sus preguntas y no se las he podido hacer. Se las trasladaré de la misma manera al señor Sartorius. Muchas gracias y antes de terminar, como siempre, ya saben que nos dirige unas palabras nuestro invitado en la mesa, en este caso, como les decía, él es el vicerrector de Cultura y Participación Social de la Universidad de Cantabria, Tomás Mantecón, que también al final de su explicación nos dirá quién será el siguiente ponente del Foro SER Cantabria. Muchas gracias y adelante, señor Mantecón. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser brevísimo porque además la exposición y el debate ha sido tan suculento que cualquier cosa que diga pues va a parecer pequeña, ¿no? Lo que sí quiero hacer es agradecer esta lección de cultura política. Creo que es muy oportuno hacerlo y para lo que también considero que es fundamental, porque se ha hablado de la altura de la política y la altura de los políticos que están en la primera fila, pero también la reivindicación desde aquí de la alta política para la ciudadanía. Entonces, foros como este ofrecen situaciones de debate que son imprescindibles para
gestar ciudadanos críticos que se alejen de las visiones aparentemente más veraces y muchas veces más superficiales, ¿no? Entonces quiero agradecer a Nicolás Sartorius, que además antes le he llamado profesor porque creo que lo es, por lo que decía antes, ¿no? Pues que nos ha dispensado una lección de cultura política. Y agradecer a todas las instituciones que hacen posible que tengamos este formato, este entorno también para desde aquí llegar a los hogares de los ciudadanos que esperemos que en algún momento tengan que decidir sobre esa organización del Estado y lo hagan en pleno ejercicio de soberanía. Muy bien, muchas gracias. El siguiente... Perdón, soy muy despistado y esto, bueno, quien me conoce lo sabe bien, ¿no? El siguiente ponente será Gregorio Serrano, director general de Tráfico, y la ponencia tendrá lugar el miércoles 25 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias.